Muchas bendiciones, mujeres y su palabra. Bienvenidas a este tiempo de lectura de la palabra. Hoy vamos a leer el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Así que prepare su Biblia, su cuaderno y su lápiz, porque hoy el Señor nos va a hablar directamente al corazón. Primeramente vamos a orar para que Dios tome el control de este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, clamamos que nos hables a través de la palabra, que nos guíes, que nos orientes, que deposites, Señor, tu poder transformador en nuestro corazón a través de ella. Te glorificamos y te damos gracias por esta oportunidad de poder escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mujeres, yo glorifico a Dios en este día. Y usted dirá, Ariani, siempre nos dice lo mismo, todos los días nos dice lo mismo, pero ustedes no se imaginan, ustedes no dimensionan lo poderoso, lo extraordinario, el privilegio tan enorme que tenemos de poder escudriñar la palabra, de que no tenemos que ocultarnos para poder leerla, de que podemos abrir confiadamente la Biblia en nuestra habitación, en nuestra sala, podemos estar en nuestro trabajo y tomar un momento y abrir la escritura. Tenemos esa libertad, tenemos ese privilegio que no todos en este mundo lo tienen, y por eso yo glorifico a Dios, porque somos afortunadas de poder tener este tiempo. Así que disfrútelo, quite toda distracción de su mente y consagre estos minutos al día que tomamos para hacer la lectura, para enfocarse solamente en eso. No lo tome a la ligera, véalo como un privilegio que nos da el cielo en este tiempo. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 10, que es una continuidad del capítulo 9, donde Saúl es elegido como rey. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos y otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego de que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás de delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos?
porque esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Y un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿A dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. La unción con aceite significó la asunción y la consagración de Saúl en su cargo, y simbolizó la capacitación del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de liderazgo que Dios le estaba asignando. Y es que el aceite a lo largo de toda la Escritura simboliza al Espíritu Santo. Esta es una de las primeras referencias que aparece en la Biblia de alguien ungido con aceite, aparte de los sacerdotes ungidos en el santuario. Evidentemente, a la monarquía se le estaba dando tanta importancia como al sacerdocio. Cuando un rey israelita ascendía al trono, no era solo coronado, sino ungido. La coronación era el acto político para establecer al rey como gobernante. La unción era el acto religioso para hacerlo, representante de Dios ante el pueblo. Y un rey siempre era ungido por un sacerdote o un profeta. El aceite especial para la unción era una mezcla de aceite de oliva, de mirra y de otras especies caras. Era derramado sobre la cabeza del rey para simbolizar la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Esta ceremonia de unción era para recordarle al rey su gran responsabilidad de guiar a su pueblo por medio de la sabiduría de Dios y no por cuenta propia. Vemos que se menciona el sepulcro de Raquel. Raquel era la esposa de Jacob, que murió al dar a luz a su hijo Benjamín, cuyo nombre fue adjudicado a una de las tribus de Israel. Su tumba está entre Jerusalén y Belén. Recordemos que Saúl era benjaminita, venía de la tribu de Benjamín. Menciona la encima. ¿Qué es la encima? La encima es un gran árbol parecido al olmo que servía de señal en el camino a Betel. El saludo y el ofrecimiento de los panes debía ser recibido por Saúl como el homenaje que se le tributaba en su condición ahora de ungido de Dios. Gabá era el nombre de Dios, era el hogar de Saúl,
que significaba collado de Dios. Samuel fue el primer profeta de los alrededores que reunió a una colonia de jóvenes con el propósito de estudiar y dedicarse al servicio de Dios. Fue el primero que creó la compañía de profetas, y tal compañía de profetas se formó en Ramá, el pueblo natal de Samuel. Vemos aquí algo muy hermoso, porque la música, el arte, constituía parte importante de sus experiencias proféticas, de la atmósfera profética. Veamos cómo la música, el arte, se le usaba como compañía, creaba la atmósfera para que el espíritu de profecía viniera y se derramara sobre los profetas. Y esto es muy hermoso, porque cuando estamos en una atmósfera profética, el arte, la música, dice que venían con pandero, con arpa. Todo esto son manifestaciones artísticas, y veamos cómo se utiliza para crear la atmósfera para la profecía. No son adornos en una iglesia, no son tiempos en una iglesia que sí o sí hay que hacer. Es que el arte, la música, la danza tiene que estar en cierto tiempo, solo se puede para cierta forma. Es para que la gente lo disfrute, para que la gente está preparando una atmósfera para que el espíritu profético descienda y comience a glorificar a Dios. Dice el versículo 6 que el espíritu de Jehová vendrá sobre Saúl con poder y profetizarás. Saúl sería mudado en un nuevo hombre. Esto quiere decir que él iba a ser transformado y ungido por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo pudo Saúl estar lleno del Espíritu Santo y más tarde cometer tanto acto perverso? Y es que a lo largo del Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía a una persona de manera temporal para que así Dios le pudiera utilizar para grandes obras. Y fue lo mismo que sucedió con frecuencia a los jueces de Israel cuando fueron llamados por Dios para rescatar a la nación. No era una influencia constante ni permanente, sino una manifestación temporal del Espíritu Santo. Incluso en los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu caía sobre personas que no eran creyentes para capacitarlos para realizar tareas inusuales. El Espíritu Santo confería poder a la persona para hacer lo que Dios pedía, pero eso no siempre producía el fruto total del Espíritu. Les faltaba, dominio propio. Y en sus primeros años, el rey Saúl fue una persona diferente como resultado de la obra del Espíritu Santo en él. Pero conforme creció en poder, también creció en arrogancia. Y después de un tiempo de que se negó a buscar a Dios, el espíritu se contristó y lo abandonó. Se desvaneció su buena actitud. Y eso es algo que nosotros debemos de tener claro y también estar apercibidas, que no nos pase lo que le pasó a Sansón, que ni siquiera se dio cuenta cuando ya el Espíritu Santo no estaba con él. Había recibido el poder directamente de la mano de Dios, pero la decisión de actuar correspondía a Saúl. Tanto su transformación como la recepción del poder del Espíritu Santo, así como la regeneración de su corazón, era algo esencial si Saúl iba a guiar a Israel de acuerdo con el propósito de Dios. Quiero dejar claro que un profeta es alguien que habla las palabras de Dios. Si bien Dios dijo a muchos profetas que predijeran ciertos acontecimientos, lo que Dios más quería era que instruyeran e inspiraran al pueblo para vivir fieles a él. Cuando los amigos de Saúl lo escucharon pronunciando palabras inspiradas, exclamaron: ¿cómo? ¿Saúl también entre los profetas? Esta fue una expresión de sorpresa de que el mundano Saúl se estuviera volviendo religioso. Y es equivalente a ¿qué? ¿Se ha vuelto religioso? Algo así era lo que los amigos estaban diciendo.
se preguntaban, ¿y quién es el padre de ellos? ¿Se llega a profeta a causa del linaje o por medio del Espíritu Santo de Dios? Y es que el padre de Saúl, Cis, no era profeta, por lo tanto el don de profecía lo había recibido de Dios. Y este proverbio comenzó a ser aplicado a cualquiera que irrumpiera en una esfera de la vida completamente distinta a aquella en la que usualmente se desenvolvía. Y aunque Saúl manifestó un don profético, este hombre no ejerció este ministerio. Su rechazo de Dios se revela en el deseo de ser como las otras naciones. Y Dios se los vuelve a decir: el verdadero rey de Israel soy yo, pero la nación demanda otro. Imagínense, mujeres, querer a un ser humano en lugar de a Dios como su guía y como su líder. Y es que no estamos muy lejos de esta verdad cuando nosotros preferimos escuchar a nuestro pastor, a nuestro líder, a nuestro consejero antes que buscar a Dios. Dios pone hombres sabios, Dios pone líderes, Dios pone personas que nos ayuden, como los pastores, los profetas, todos estos hombres y mujeres de Dios que están a nuestro lado, los líderes, los consejeros, todos estos hombres que Dios ha ungido y ha puesto en autoridad para ayudarnos, para guiarnos. Pero nunca ninguno de estos hombres y mujeres pueden estar por encima de la verdad absoluta de Dios. El verdadero rey de nuestro corazón debe ser Dios, debe ser Jehová de los ejércitos. Y a lo largo de la historia, hombres y mujeres han rechazado a Dios y lo siguen haciendo aún en la actualidad. Tenemos que ser sabias. Yo no sé si en este momento usted está rechazando a Dios al hacerlo a un lado y al reconocer a otras personas o a otras cosas como su rey o como su prioridad más alta. Aprendamos de estas historias de los reyes de Israel y no pongamos a Dios a un lado. Permitámoslo que Él reine. Dígale: Señor, tú reinas en mi vida, tú reinas en mi casa, tú reinas en mi matrimonio, tú reinas en el corazón de mis hijos, tú reinas en mis finanzas, tú reinas en mi empresa, tú reinas en mi emprendimiento, tú reinas, Señor, en mi trabajo, tú reinas en mis sueños, tú reinas, Señor, sobre mi voluntad. Decláreselo al Señor. No puede haber otro rey en nuestra vida que no sea Él. La tribu, el clan, la familia e hijo probablemente eran determinados por la suerte. Lo que Samuel ha hecho en privado, ungir a Saúl, es ahora confirmado públicamente. De modo que tanto el pueblo como Saúl estuvieron seguros de la elección de Dios. Los israelitas eligieron a su primer rey echando suerte o utilizando el Urín y el Tumín, dos piedras lisas que llevaba el sumo sacerdote. El hecho de que Saúl fuera elegido puede parecer cuestión de suerte, pero realmente era lo contrario. Dios había instruido a los israelitas que el Urín y el Tumín con el propósito específico de consultarlo en momentos como este. Al utilizar el Urín y el Tumín, los israelitas estaban reiterando la decisión de sus manos y estaban pasando la decisión a Dios. Lo leímos en libros anteriores. Solo el sumo sacerdote podía utilizar el Urín y el Tumín, que estaba diseñado para dar exclusivamente sí o no como respuestas. Algo muy curioso es que Saúl estaba escondido debido a su auténtica modestia, a su natural timidez. Y cuando los israelitas se reunieron para elegir un rey, Saúl ya sabía que era él. Sin embargo, en lugar de pasar al frente, estaba escondido entre el bagaje. Y a menudo nos escondemos de las responsabilidades importantes, porque tenemos miedo, mujeres, del fracaso. Tenemos miedo de lo que otros pensarán, o quizás porque nos sentimos inseguras de cómo realizar la asignación.
Pero yo hoy te quiero decir, mujer, prepárate. Prepárate para el próximo paso de sus futuras responsabilidades. Prepárese, y esto que estamos haciendo es preparándonos para las futuras asignaciones que Dios va a depositar en cada una de nosotras. Cuente con la provisión de Dios y además de sus sentimientos de suficiencia. Dependemos totalmente de Dios. Nada es porque somos muy capaces, nada es porque tenemos muchas habilidades, nada es porque tenemos muchos dones, porque somos muy sabias, porque somos muy inteligentes, porque tenemos influencia. No, nada es por eso, todo es por su infinita misericordia. Vemos que se recalca una vez más, no hay semejante a él, y se refiere a su atractiva apariencia física. Vemos como una vez más se recalca el físico, porque eso era importante para Israel. Pero Dios buscaba un hombre que obedeciera, que guiara al pueblo, no solamente exteriormente, sino que lo llevara a obedecer completamente al Señor. Vemos que se mencionan las leyes del reino, que es una descripción profética de cómo la monarquía que se había establecido debía conducirse de acuerdo con el pacto y la ley de Dios. Los reyes de Israel, a diferencia de los reyes de las demás naciones, tenían deberes específicos establecidos para ellos. A los reyes paganos se les consideraba dioses, hacían sus propias leyes y no respondían a nadie. Pero el rey de Israel, por el contrario, tenía que responder ante una autoridad superior, el Dios de la tierra y de los cielos. Ahora los israelitas tenían un rey como todos los demás, exactamente como lo querían. Pero Dios amaba tanto al pueblo que fue precavido. Él fue precavido, él estaba preocupado por el pueblo como por el rey. Él quería asegurarse que Saúl, el nuevo rey de Israel, gobernara de manera diferente que todos los demás reyes de la tierra. Samuel puso el libro como testigo del acuerdo en un lugar especial de Mizpa. Vemos cómo algunos de los hombres se volvieron a acompañantes de toda ocasión de Saúl a partir de ese momento, mientras que otros lo despreciaron. Y esto es una lección para nosotras, porque la crítica siempre irá dirigida contra aquellas que dirigen siempre. El hecho de que usted tenga una posición de privilegio, el hecho de que usted tenga una posición de liderazgo, que usted esté al frente de un proyecto, sea a nivel personal como a nivel espiritual, siempre que usted tenga una posición de estas, usted va a estar en una condición vulnerable, porque siempre va a tener críticas, siempre van a haber personas que estén de acuerdo con usted y siempre van a haber personas que no van a querer congraciarse, que no van a estar de acuerdo. Dice que en ese momento Saúl no prestó atención a aquellos que parecían estar en contra de él. Y eso fue excelente. Usted no puede vivir dependiendo de lo que los demás piensan de usted. Usted no puede vivir dependiendo de lo que sale de la boca de los demás. No, mujeres, nosotras vivimos dependiendo de lo que piensa Dios de nosotros, el Dios del cielo y de la tierra. Eso es lo que nos debe de importar. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios cuando te ve? ¿Te puede ver Dios o tiene que voltear la cara? Nos tiene que importar lo que Él dice de nosotros. Nos tiene que importar lo que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos tiene que importar a nosotras. No lo que diga el vecino, no lo que diga el hermano, no lo que diga fulano, sutano. No. No perdamos el tiempo. Porque aunque en ese momento a Saúl no prestó atención, más tarde iba a ser consumido por los celos, por lo que la demás gente hablaba.
no desviemos nuestro corazón. Saquemos de nuestro corazón la envidia, saquemos de nuestro corazón los celos, saquemos de nuestro corazón el yo soy suficiente, saquemos todo eso de nuestro corazón. Todo eso es basura, todo eso estorba a que la asignación que Dios nos ha dado se cumpla. Cuando dirija, escuche la crítica constructiva, pero no desperdicie tiempo valioso, no desperdicie energía, mujer, por aquellos que puedan oponerse a lo que usted está haciendo. En lugar de eso, centre su atención en aquellos que están listos, que están dispuestos a ayudarlo, en aquellos que quieren trabajar con usted, en aquellos que quieren crecer con usted, en aquellos que están dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decir a través de ustedes. Algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Lo despreciaron y no le llevaron presentes, pero él disimuló. Y es que el no llevar presentes representaba una violación de las costumbres. Y esto rayaba muy finito a que hubiera una rebelión. Y es que los problemas advertidos por Samuel de tener un rey, que iba a hacer el reclutamiento de hombres jóvenes en el ejército, se cumplió. Dice que más adelante lo vamos a ir leyendo, pero a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Dice que a los jóvenes se les destinaría ir delante de los carros, y eso también lo vamos a ver cumplido cuando Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Vamos a ver cómo al tener rey, Samuel les dijo: habría obreros esclavos. Y vamos a ver el cumplimiento de esto cuando Salomón asignó obreros para construir el templo. Samuel también les dijo que al tener rey, él tomaría lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares. Y esto lo vamos a ver cumplido en el reinado de Acab, cuando Jezabel robó la viña de Nabot. Samuel también les dijo que cuando hubiera rey, él usaría sus propiedades para beneficio personal. Y esto lo vamos a ver cumplido cuando Salomón dio 20 ciudades a Hiram, rey de Tiro. Samuel también les dijo que un rey exigiría la 10ª parte de la cosecha y del ganado. Y esto se cumplió cuando Roboam iba a pedir mayores impuestos que Salomón. Qué impresionante esto, pero el profeta Samuel se los advirtió y aún así el pueblo quería un rey. Vamos a leer ahora el capítulo 11. Saúl empieza sus guerras, sus batallas, y en el capítulo 11 vamos a tener la primera, que dice que Saúl derrota a los amonitas. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contestaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron con
como un solo hombre, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al caer el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí todos los de Israel. Bueno, vemos cómo Saúl todavía era humilde, le adjuntó a Dios la victoria de Israel sobre los amonitas. Y es que los amonitas habitaban el área al este del río Jordán, descendían de Lot y eran enemigos virulentos de sus lejanos parientes, los israelitas. Por estos días Israel era muy susceptible a las invasiones de las tribus saqueadoras, tales como estos amonitas del este del río Jordán. El liderazgo que ejerció Saúl en esta batalla contra esta tribu de guerreros sirvió para unir a la nación y demostró que Saúl era un valioso gobernante militar. El reinado de Saúl se vio fortalecido al salvar a la nación de la desgracia y al perdonar la vida de los que lo habían criticado. ¿Por qué dio Naas a la ciudad de Jabes de Galaad 7 días para encontrar un ejército para que los ayudara? Bueno, ya que Israel estaba todavía desorganizado, Naas estaba apostando que nadie vendría en ayuda de la ciudad. Esperaba tomar toda la ciudad sin pelear y así evitar una batalla, un desgaste. Además, quizá no estaba preparado para atacar la ciudad, ya que un sitio contra sus murallas podría durar semanas o hasta meses. Y aunque Saúl había sido aclamado rey, no había dado pasos para formar un gobierno. Vemos aquí en el versículo 6 cómo la ira es una emoción poderosa y a menudo lleva a las personas a herir a otras con palabras o con violencia física. Pero una ira dirigida en contra del pecado, en contra de el maltrato de otros, no era mala. Saúl estaba enojado por la amenaza de los amonitas de humillar y de maltratar a sus amigos israelitas. Y el Espíritu Santo utilizó la ira de Saúl para traer justicia y libertad. Cuando la injusticia y el pecado la hagan enojar, mujer, pregunte a Dios cómo puede canalizar esa ira de una manera constructiva para poder ayudar a un cambio positivo. En este punto, Saúl todavía ve a Samuel como parte integral del gobierno de Israel. Parece como que si esta función de los oficios del profeta y rey hubiese estado prescrita en los documentos que Samuel leyó ante el pueblo y colocó en el santuario. Si este vínculo se hubiera mantenido, el futuro de Saúl habría sido muy diferente. El Espíritu de Dios descendió sobre Saúl y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, de manera que la recién inaugurada monarquía gozaba del poder y gozaba también de la presencia de Dios. Y eso era una bendición. Vemos que también hacía mención de Judá. Judá es una de las 12 tribus de Israel. Generalmente se menciona en forma separada de las otras 11. Y hay varias razones para esto, y conforme sigamos leyendo los libros nos vamos a ir dando cuenta el porqué, y lo vamos a ver más claramente. Judá era la tribu más grande y era la tribu de la que
provendrían la mayoría de los reyes de Israel. Más tarde, Judá sería una de las pocas tribus que regresaría a Dios después de un siglo de cautiverio bajo un poder hostil y extraño. Judá además sería la tribu por medio de la cual vendría el Mesías. Algo que quiero rescatar, y es que los israelitas atacaron desde 3 direcciones entre las 3 y las 6 de la mañana. Vemos que son horas específicas. Y a mí algo que he aprendido con el paso del tiempo es anticiparnos al enemigo, anticiparnos. Y es que aquí dice que a las 3 y a las 6, a las 3 de la mañana es una de las horas donde espiritualmente el enemigo lo usa para poder crear estrategias, para poder llegar y establecer sus diseños en el mundo espiritual en contra de sus hijos. Es una hora donde el mundo espiritual está muy activo, donde Satanás y sus demonios están trabajando. Por eso es una muy buena hora en la que nosotras podemos estar activas orando, activas intercediendo, activamente guerreando. Es una hora, y lo vemos aquí, que era una hora para atacar, para poder adelantarnos a las artimañas que el enemigo esté planeando. Renovemos allí el reino. Bueno, significa unificar el reino, y ahí mismo invistieron a Saúl como rey, renovaron su proclamación original al calor de la primera victoria militar bajo su mando. Y cuando coronaron a su primer rey, los israelitas ofrecieron a Dios ofrendas de paz. Y las instrucciones para llevar a cabo estas ofrendas las leímos en el libro de Levítico, en el capítulo 3. El sacrificio de paz era una expresión de gratitud y de acción de gracias a Dios. Simbolizaba la paz que viene a los que lo conocen y que viven de acuerdo con sus mandamientos. A pesar de que Dios no quería que su pueblo tuviera un rey humano, el pueblo estaba demostrando por medio de sus ofrendas de paz que Él seguía siendo su verdadero rey. Desafortunadamente, esta actitud no perduró por mucho tiempo, tal como el mismo Dios lo había dicho. Vamos ahora a leer el capítulo 12, que es el último de nuestra lectura de hoy. Tiene como título El discurso de Samuel al pueblo. Dice de la siguiente manera: dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído de vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Y si he tomado el buey de algunos, si he tomado el asno de algunos, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi contra. Qué impresionante esto. Que no habéis hallado cosa alguna en mi contra, en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová designó a Moisés y a Aarón, y sacó vuestros padres de la tierra de Egipto, y es testigo. Ahora pues aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de la salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab.
los cuales les hicieron guerra, y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefte y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto en Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí que el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis en grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió: pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Amén. Bueno, vemos que el capítulo 12, mientras Saúl reinó, Samuel continuó desempeñándose como sacerdote, como profeta y como juez, brindando guía y consejo espiritual. Al leer su exhortación, la vemos que se centra en 3 puntos fundamentales. Primero, que Yahvé elegiría al líder de su pueblo. Segundo, Samuel le recordaba al pueblo que su rebeldía al olvidarse de Dios y de su bondad. Y número 3, que Yahvé sería fiel en ayudar a su pueblo a pesar de la cadena de promesas incumplidas de Israel, que lo hacían merecedor definitivamente del juicio divino. Jehová nunca dejó de responder a sus continuas súplicas por ayuda y liberó a la nación. Vemos el pedido de Samuel para que Dios enviara truenos y lluvia, y fue osado, dado que era la siega del trigo. Era una época del clima que era seca. El Señor confirmó las palabras de su siervo y envió la lluvia del cielo, lo cual hizo que el pueblo se arrepintiera. El ejemplo de Samuel al orar por este pueblo de corazón tan endurecido es útil para nosotras mujeres, para recordarnos a nosotras, para recordarle a los que son líderes que no dejen de interceder por las personas a su cargo. Esto también para las que somos madres: no dejemos de orar por nuestros hijos. Las que somos esposas, no dejemos de orar por nuestros esposos. Las que somos hermanas, no dejemos de orar por nuestras hermanas. Las que somos hijas, no dejemos de orar por todos, por nuestras madres, por nuestros padres. No dejemos de orar, no dejemos de interceder hasta que veamos la obra de Dios, el arrepentimiento, la libertad en ellos. Y es que Samuel clamó sin importar
cuánto se haya endurecido el corazón del pueblo. Y es que este gran profeta de Dios concluyó su destino y su discurso de despedida enfatizando 3 mandamientos: temer a Dios, servirlo solo a Él y recordar siempre su fidelidad. Hagamos de estas 3 cosas un rema en nuestra vida. Hagamos los pilares de nuestra vida, mujeres. Temamos a Dios, sirvámosle solo a Él y no dejemos de recordar su fidelidad. Que en este día caminemos bajo esta palabra, bajo esta consigna y hagámoslo pilares en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en el nombre de Jesús. Gracias, mujeres, por acompañarme en la lectura de hoy. Espero sus comentarios y espero que tengan un día bendecido, glorioso, extraordinario, donde puedan disfrutar de la bondad de Dios.